Trabajamos en vivo desde nuestro móvil con Carlos Estrione. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Y a propósito del tema que arrancaba nuestro programa, estamos con Cristian Castillo, reconocido dirigente del Frente de Izquierda y del Partido de los Trabajadores Socialistas. Y Cristian, la pregunta para vos es un poco la que hacían en el piso. ¿Quién manda en la calle? ¿Qué pasa y qué se puede hacer con los trapitos y los manteros? Lo que pasa es que el problema de la calle, como también decían cuando presentaban el tema, es el último eslabón, ¿no? Se hablaba de los talleres clandestinos, por ejemplo, en el caso de los manteros, pero esos talleres clandestinos no es simplemente que proveen de ropa a los grupos que ilegalmente proveen a los manteros, sino que también lo hacen en la ropa legal. Y se calcula que en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 200 talleres clandestinos. O sea, si no hubiese connivencia con la policía y el poder político, es evidente que esos talleres clandestinos no pueden funcionar. Saltan a la luz cuando, por ejemplo, se dan incendios como los que murió un chico, ¿te acordás del año pasado? Y bueno, y después parece que el tema se agota. Y hay situaciones diversas, porque una cuestión es la mafia que está detrás y otra cuestión son las personas que están trabajando en forma precaria, que cuando un día de operativo como hoy alguna familia significa que no lleva la plata a la casa. Entonces, si no se aborda el tema en forma integral y en primer lugar se le garantiza un puesto de trabajo registrado, no precario, a las personas que están haciendo esa actividad, bueno, es dejar gente en la calle que de alguna otra forma se va a mantener y se reproduce una y otra vez. Y después está visto que en el otro caso, en el caso de los trapitos, también hay situaciones muy heterogéneas, ¿no? Tenemos las barras bravas y las policías que muchas veces actúan recaudando en común frente a los grandes espectáculos deportivos, frente a los recitales, con los boliches, que muchas veces está organizado, y después también gente que tiene necesidad y que está haciendo un trabajo en forma absolutamente precaria, que es ese 35% de los trabajadores de nuestro país que no están registrados. Entonces, el problema que tiene, que muchas veces lo que hay es, se dice, bueno, vamos a erradicar a quienes están haciendo la actividad, y eso a mucha gente significa que no puede llevarse el pan a la boca mañana. Entonces, en vez de desarticular las mafias que están por detrás, que es a donde hay que ir primero, vos fijate, lo que se muestra como efecto es lo que está en la calle. Pero la mafia no está en general en la calle, aparece en cierto momento, puede ser, pero no es el centro de lo que está. Y el tema de los trapitos tiene una arista adicional, porque si vamos al problema del uso del espacio público y de los estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires, lo legal es ya problemático. O sea, por ejemplo, las empresas que tienen el acarreo del 2001 funcionando en forma ilegal, que llevan 50 millones de pesos por mes, te llevan el auto y que es una estafa monumental. Las concesiones a los estacionamientos que tiene la ciudad, otra. Los parquímetros, las mismas empresas, dos empresas que vienen ganando cualquier cantidad de plata con los acarreos, son las mismas que tienen el manejo de los parquímetros. O sea que ahí hay otro negociado, digamos que disputa con el otro tema, el control de la calle, pues eso también es la calle, ¿no? Compañeros, los escucha Cristian Castillo. Bueno, Cristian, acá Paulo Vilouta te saluda. Un gusto y buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hacías una muy buena síntesis. Yo también digo que hay gente que cuando vienen los operativos dice, yo estoy trabajando de esto y no sé si atrás tengo una mafia. Sí sé que los explotan, ¿no? Porque hay pobre gente que la tienen 12 horas ahí trabajando y muy mal. Pero no me parece mal que hagamos un sinceramiento y que nos demos cuenta que atrás de mucho limpiavidrio, que atrás de muchos trapitos y que atrás de mucha gente que trabaja, hay, como haces vos una muy buena síntesis, organizaciones que explotan y que evaden impuestos y que compiten deslealmente con el pobre cuidacoche que subsiste con una moneda, o con quien tiene un comercio y en la puerta tiene casi un local sin techos y sin paredes, y que tal vez vende más que el hombre que está en un local todo el día pagando impuestos, pagando empleados en blanco, haciéndose cargo de lo que corresponde, ¿no? Mira, lo que pasa es que, como vos señalabas recién, o sea, hay gente que está haciendo un trabajo precario. Sí. Y cuando uno ve los proyectos que se han presentado hasta ahora del gobierno de la ciudad, este problema no aparece. O sea, es la erradicación de quien está en uno u otro lado, pero el que se lleva el pan a la boca no se toma en cuenta. No. Entonces yo insisto, este es el problema, el primer punto a resolver. Si vos no resolvés esto, esa persona ¿dónde va? Se queda así, y muchas veces una familia entera, insisto, en condiciones de explotación deleznable. O el primer punto de la cadena, en el caso de los manteros, que son los talleres clandestinos. Seguro, porque, seguro. Hay muchos que están señalados, mapas donde figuran donde están, y vuelven a aparecer una y otra vez. O sea, si acá no hubiese connivencia con el poder policial y parte del poder político, es evidente que no funcionarían estos talleres clandestinos, ¿no? Con trabajo a veces esclavo, a veces familias enteras. Entonces, yo creo que el primer problema, digo, hay que garantizarle que nadie pierda su sustento, más en una situación donde está habiendo despido en el sector público, en el sector privado. O sea,
no hay que dejar a nadie más en la calle. Y después hay que terminar con esa red de connivencia, donde muchas veces incluso están investigadas, había casos en los cuales tenían domicilios fiscales en Tierra del Fuego, donde un vendedor de maní aparecía como el dueño de una empresa, bueno, donde estaban, claro, las estafas que se estaban realizando. Lo que pasa es que muchas veces hay cajas recaudadoras. Una de esas empresas tenía 2 ex policías federales que eran los que armaban, digamos, el negocio que estaba atrás, uno de los que se estaba tratando de desbaratar. Exacto. Entonces ahí empiezan a saltar las complicidades y se puede entender un poco más cómo eso se sostiene. Pero insisto, porque, digamos, para el que camina por la calle le aparece el último eslabón y entonces no se puede tocar ahí. Ahí hay que preservar una fuente de trabajo. Mejor dicho, hay que pasar de un trabajo precario a un trabajo estable, regular, registrado. Eso que marcás es bueno, ¿no? Cuando compartimos imágenes de lo que pasó en Retiro, y vamos a sumar un nuevo invitado, porque tampoco hagámosle creer a la gente que si nosotros a un patotero que está en la calle le ponemos una pechera le estamos dando un trabajo, porque la verdad si el trabajo es juntar monedas en un estacionamiento, el Estado hace muy poco por el trabajo de la gente, digo, ¿no? Porque los tenemos cuasi ocupados, pero a la hora de recaudar hay gente que junta 3.000 pesos por mes, entonces eso no es un trabajo, eso es un tema que ahora lo vamos a charlar. Pero sumamos a Cristian otro invitado, porque la polémica que se está planteando es, ¿formalizamos esto o terminamos con esto que es la prohibición? Y hay casi un debate abierto a partir de lo que pasó en San Martín con un chico muy golpeado y muy herido, ¿no? Está en línea Jorge Donofrio, que es presidente del bloque de senadores del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. Donofrio, gracias por atendernos. No sé si escuchó lo que se planteó hasta el momento. Tengo entendido que usted avala el proyecto que había presentado en su momento Cristian Ritondo para prohibir directamente el trabajo o la actividad de cuidacoches. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo te va? En realidad hay una diferencia entre lo que presentó en su momento Ritondo, que eso era una modificación al Código de Convivencia de la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires es inaplicable porque todavía no hemos votado, no tenemos un código contravencional, con lo cual lo primero que tenemos que avanzar es en un código contravencional no solo que aborde el tema de los trapitos, sino que aborde tema manteros, que aborde tema de manifestaciones no autorizadas, que aborde el tema de un conductor ebrio, en fin, todo lo que tiene que ver con contravenciones diarias. Pero digo, más allá de esta cuestión técnica particularmente, ¿qué considera usted que hay que hacer con los manteros, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, porque el fenómeno es muy parecido, obviamente, ¿no? De ninguna manera podemos permitir que al Estado se le apropien del espacio público, y que esta historia de que es la única fuente de trabajo, me parece que es precarizar aún más quienes quedan expuestos a las mafias, es dejar en un estado de vulnerabilidad gente que verdaderamente por ahí necesita, siendo el último eslabón el que queda ahí en la calle, y hacerle el caldo gordo a los que generan el negocio. Pero supongamos que no le queremos hacer el caldo gordo a los que generan el negocio, y en eso me parece que vamos a estar todos de acuerdo, porque obviamente son los que se llevan el mayor rédito. Digo, ¿de qué trabaja esa gente? Esas familias que dicen, tenemos 300 o 400 pesos diarios, que con eso vivimos, con eso le damos de comer a nuestros hijos. ¿Qué se hace con eso? Porque se van a quedar sin ese puesto. Yo creo que no hay que poner el carro delante del caballo, porque hay mucha gente desocupada y no por eso vamos a volver un caos invivible la ciudad o la provincia de Buenos Aires. El Estado tendrá que resolver de qué manera da trabajo legítimo o subsidia en el caso que corresponda, pero de ninguna manera podemos permitir, porque eso termina siendo una cuestión casi extorsiva o competencia ilegal. Extorsiva en el caso de los trapitos, y no es solamente el del estacionamiento diario. Me refiero cuando hay un espectáculo musical o un espectáculo deportivo que es compulsivo. Si no me pagás y sumas importantísimas, te rompo el coche. Sí, son situaciones también bien específicas, ¿no? Esas sí es cierto que se dan, ¿no? Y son muy extremas. Está Castillo del otro lado, que lo saludó Jorge, porque también, Jorge, Cristian, lo que tenemos que sincerar cómo es el trabajo en la Argentina, porque si realmente nosotros como ciudadanos que somos, nos contentamos con que haya gente extorsionada, que no tenga una obra social, que no tenga un aporte jubilatorio, que viva y que dependa de un mafioso que le da
una cantidad de dinero para tenerlo explotado en la calle o sacándole plata a otro para que deje su auto y si no puede resolverlo, como la chica esta de San Martín, venga un patotero mayor y le pegue una piña y lo noquee. Me parece que como sociedad creemos que el trabajo de la sociedad está resuelto con ese tipo de trabajo que para mí no son trabajos, son métodos para intentar subsistir, porque el pobre trapo decente o el pobre hombre que vende alfajores en el tren decente, si un día está enfermo no recauda un peso y nadie lo respalda atrás, ¿no? Me parece. No sé si está de acuerdo Cristian. Bueno, pero tenemos el 35% de trabajadores no registrados en el país. Entonces, el problema es que es un salario frecuentemente de subsistencia, ¿no? Entre el 50% de la clase obrera que ganaba hasta diciembre 6.500 pesos o menos, se cuentan obviamente este 35%, y muchos de los que hacen la actividad de cuidacoches, los que hacen la actividad de los manteros, de quienes estamos hablando. Entonces, lo que no se puede dejar es para después, yo eso es lo que no coincido. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que hay 6.500 puestos, ¿no? Bueno, sí. Esa gente tiene que tener un trabajo registrado, legal, obvio, y a partir de ahí discutimos, porque esa gente no puede ir a engrosar, o sea, todavía caer más abajo. Ya tengo un trabajo precario, ahora ni siquiera un trabajo precario, no tengo nada. ¿Después qué va a hacer? ¿Cómo va a subsistir? Bueno, pero perdónenme, Cristian, Jorge, o sea, es un tema... si no se está empujando a un callejón sin salida. Es un tema, pero es un tema de ustedes. Sí, perdón, Jorge, sí. O sea, tiene que ser integral la salida, tiene que ser integral, insisto, porque, a ver, de a uno, porque la mafia es la mafia. A ver, de a uno, sí, perdón, Jorge. Yo lo que considero no es una actividad precarizada, es una actividad ilegal, entonces no se puede permitir. Después vemos cómo se le da trabajo a esa gente o cómo se encara, pero bajo el pretexto de que no tienen otro sí, pero trabajo, Jorge, ¿y mientras qué hace esa gente? Vos No, suponete, mientras vos no, lo decís, no pero hay mientras, porque estás Cristian. cobrando. No hay Yo mientras, lo puedo hablar porque yo perfectamente. cobro, tengo un trabajo legal, soy docente universitario, pero esa persona mientras qué hace, no puede estar en el mientras. Esa persona tiene que tener el ingreso seguro, así vos no engrosás el ejército de desocupado, que después la situación de desocupado es usada por las mafias para meterte en otro negocio peores. Eso es lo que lo sabemos. Y después, insisto, los talleres clandestinos, no se desmantelan porque si no es muy difícil entenderse. Claro. Para que esto no es una asamblea del Partido Obrero, escuchame lo que yo te digo. No se trata de una persona que no tiene trabajo. Esto claramente, el trapito de San Martín era empleado municipal. Entonces estamos hablando de mafia, no estamos hablando de pobre gente que se muere de hambre. No, el empleado... A ver, lo que escuchamos de San Martín es que el que pegó no era Trapito. Aparentemente la señora que era Trapito dice que la estaban agrediendo, que la persona estaba alcoholizada. La persona que pegó era empleado municipal. Pero esa persona a lo mejor era el que regenteaba a los otros. No sabemos cómo es el entramado que hubo ahí, ¿está bien? Que es muy probable que haya sido así, que la persona que golpeó al otro muchacho, que la señora dice que la estaba agrediendo, que estaba alcoholizado, probablemente era el que regenteaba todo. Es muy probable que sea así, porque acá en la ciudad de Buenos Aires también fue gente que eran empleados que manejaban el negocio. Cristian, perdón, es así porque ya la justicia actuó. Este hombre es un violento, además practica karate, tenía una manopla en la casa y después de 48 horas la chica dijo que Leonel, que es la víctima, la insultó o algo por el estilo. Leonel está en cama con una doble fractura de mandíbula y bajó 11 kilos, por 40 días no puede hablar y no puede comer. No, pero ya lo que hizo esta persona fue una barbaridad absoluta, fue una barbaridad absoluta. Pero acá Jorge plantea algo que genera una discusión. Lo ilegal lo tenemos que transformar siempre legal en la Argentina, porque, por ejemplo, no vayamos a Chile, que es un poco extremo en su manejo policial para con los ciudadanos. Pero en Chile uno no ve un mantero, uno no ve una persona que vende nada, y si está en un lugar ilegal y no corresponde, en 2 minutos actúa la policía. En Uruguay también, donde hay un Estado de Derecho, donde me parece que nos respetamos todos un poquito más, porque yo no puedo salir ahora acá a Palermo y ponerme a vender, porque lo más probable es que a mí o a cualquiera de nosotros vengan, nos detengan, nos saquen la mercadería, la policía nos pida una coima, le importe un bledo si lo necesitamos o si es nuestro método de subsistencia. Pero si hay una mafia atrás, donde hay mucha plata de por medio, la policía autoriza. Nos parece bárbaro que la gente que trabaja bajo esa extorsión trabaje, no tenga una obra social, esté todo el día a rayo del sol, se venda comida con 40 grados, que no se respeta una cadena de frío.
me parece que a veces Pablo, entramos en con el cosas mismo de criterio. sensiblería medio berreta, y es no respetar los derechos y las normas que hay en cualquier sociedad, que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni progresista, ni antiprogresista, sino que son reglas de convivencia normales, pero ¿no? el que trabaja en forma precaria, Sí. ¿no? es quien sufre la situación, ¿no? Obvio, claro. Vos decís, está ilegal. Sí. Es lo mismo que decir que una persona que trabaja de doméstica en una casa y no está registrada, está ilegal. No, la tenés que registrar a la persona Obvio. que está haciendo la actividad laboral. Sí, pero no y darle es los una derechos actividad laborales legal, que se merece por estar 10, a veces, o 12 horas haciendo esa actividad. O sea, es porque tiene una necesidad. Si vos no empezás tomando eso en cuenta y pensás una solución integral, la persona que resulta desfavorecida es esa, y la mafia después se rearma por otro lado, porque la complicidad policial está comprobada en muchas de estas mafias, y sin embargo ahí no se toca porque es caja de recaudación. Frecuentemente las comisarías que están en la zona de espectáculos deportivos se cotizan más los lugares porque son cajas de recaudación muy altas, y esto se sabe. Lean el libro Sangre Azul, Historia Criminal de la Policía Federal, no es algo que estoy inventando yo, leanlo ustedes, cómo se venden y se lotean los lugares para hacer los negocios. Sí, y en relación con esto que decís, el hecho de que ahora la Policía Federal haya pasado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, ¿te parece que puede llegar a generar una modificación, sabiendo que ahora la responsabilidad efectivamente está ahí? Digo, ya no se pueden, digamos, tirar la pelota en cuanto a las jurisdicciones. Lo que pasa es que es la misma institución, no ha cambiado la institución. Bueno, pero hay otra jefatura. Sí, habrá otra jefatura, pero la matriz de negocios, donde estos son una pequeña parte. Nosotros ya hemos visto en Córdoba y Santa Fe cómo cayeron las cúpulas policiales por el manejo del narco. Droga, en el caso claro. de Tucumán, por el manejo de la red de trata con Marita Verón. Eso, digo, no es un invento, no es una denuncia que estoy haciendo yo. En la provincia de Buenos Aires, la departamental de La Matanza el año pasado cayó enterita, donde había comisarios que se hacían verdaderos castillos en la zona a partir de controlar todo el gran delito. Y esas no son excepciones. Entonces, esto no se dice, frecuentemente no se pone sobre el tapete. Y lo mismo, los talleres clandestinos. ¿Qué? ¿Puede haber un taller clandestino sin que la comisaría de la zona sepa? No. ¿Está sin que el poder político sepa? No. Sí. Entonces, el taller clandestino, una parte abastece al mercado ilegal y otra parte abastece al mercado legal. Y por eso se mantiene. Donde le pagan 2 pesos real, Literal. no metafórico, a la persona que es literal, y después lo venden a precios muy altos en los outlets o directamente en la misma ropa de marca. Entonces, acá está ese negocio. Y después, insisto con esto, hay negocios que tienen apariencia legal, pero que también violan la legalidad, como es el negocio del estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde está de 1991 y casi 15 años sin licitación. Lo Y hemos se mantuvo abordado ese recaudando tema y la 50 verdad es millones de que pesos por año, genera 60 mucha millones, bronca perdón. en la gente, pero no nos queremos desviar. Me gustaría Se poder, habla, Cristian, preguntarle ahora están los informes, pero... a Donofrio qué piensa respecto de esto, si puede llegar a generar un cambio el hecho de que haya cambiado la policía de manos, Donofrio. No, yo creo que no va a generar absolutamente nada hasta que no haya verdaderamente un cambio de paradigma en cómo se encaran estas cuestiones. Si nosotros seguimos pensando que una actividad ilegal, querer ponerla en el mismo andarivel que un trabajo negro, estamos equivocados. Esto no es trabajo negro, esto es una actividad ilegal. Lo que deberemos hacer en el futuro es legislar como corresponde y actuar en consecuencia. Claramente no es que tenemos que ir disculpame, contra el Jorge, pobre tipo. cuidar un auto no es ilegal. Cuidar un auto no es ilegal, es un trabajo precario negro, no es ilegal. La propiedad del espacio público. La propiedad del espacio público y el Estado no ¿Qué ley viola? Esa persona... ¿Perdón? Disculpame, ¿qué ley viola? ¿Qué ley viola? Mirá, no viola ninguna ley, no es que está violando una ley. ¿Qué ley está violando? El Código Penal con la extorsión. ¿Dónde es extorsión? Eso si la persona está extorsionando. Si no me dejas plata, te rompo el auto, te rayo el auto. ¿Y vos de dónde sacás que todas las personas que hacen esa actividad actúan así? Pero ¿de dónde sacás vos que todas las personas que se ven obligadas a esa actividad actúan así? No, hay personas que actúan así, que son parte de mafias, en general ligadas a barras bravas, etcétera, y personas que no, que lo hacen por necesidad y no actúan de esa manera. A ver, Cristian. En la Ciudad de Buenos Aires está tipificado como contravención también. Cristian, quería decirte, digamos, me parece que lo que está significando, tratando de explicar Donofrio, es que es extorsión cuando, digamos, te obligan, entre comillas, diciéndote, si no me das tanto dinero, especialmente en las actividades, digamos, de recreativas o durante los partidos de fútbol, etcétera,
te voy a arrasar el auto y de hecho han habido casos donde eso es así y vos te das cuenta, digamos. En esa situación, pero a ver, en esas situaciones es en general cuando actúan las barras bravas, que es un negocio que le dan a la barra brava a los presidentes de los clubes, y vos, Pablo, lo sabés muy bien. Es parte de lo que recaudan, parte de los acuerdos, darle eso. Entonces, ahí estamos hablando claramente de barras bravas que actúan de esa manera. También no estamos hablando de la persona que se ve obligada a hacer un trabajo precario y no extorsiona a nadie, sino que lo está haciendo, te pide la ayuda, etcétera, como también lo vemos, porque vemos los dos casos. Te pasa una cosa y te pasa la otra. En un caso no está cometiendo delito, está haciendo un trabajo precario. En el otro caso sí, es parte de una organización mafiosa ligada en general a las barras bravas. A ver, Jorge. En San Martín estaba el tema de los trapitos. El intendente pasó a un sistema de estacionamiento medido, similar al que está en La Plata, vía SMS. ¿Qué hizo con los trapitos? Los incorporó a la planta municipal. A trabajar. Y pico de designaciones a trabajar y le dio otras funciones. ¿Qué es lo que pasó? Aparecieron otros 100 y pico de trapitos y volvieron a ocupar el espacio público. Entonces, lo que no puede hacer el Estado es dejar que se copie el espacio público con cualquier cosa o de cualquier manera. Si no, no hay orden. Pues si no, mañana... Pero a ver, discúlpame, Jorge, si la persona pasa... Si no, mañana estamos hablando de que legalicemos la venta de Paco. ¿Por qué? Porque pobre gente que necesita comer y no tiene otra actividad. Bueno, pero me parece que son situaciones bien diferentes, ¿no? No, porque si es ilegal también. Sí, pero a ver, una cosa es una contravención y otra cosa es una ley. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo, porque una cosa es una contravención y otra cosa es cuando estamos hablando de la violación de una ley como la de estupefacientes. Me parece que son categorías bien diferentes, ¿no? Si es un delito menor no podemos cometer, un delito mayor no. No, pero me parece que no son exactamente iguales. En la Argentina estamos como estamos por las medias tintas. Hay una ley y la ley hay que respetarla. Igual personalmente estoy a favor de la legalización de las drogas. No veo que la ilegalización haya liquidado el narcotráfico, sino lo contrario. La ilegalidad favorece los cárteles del narcotráfico, como se dice en todo el mundo. Y fíjese que quienes están por la legalización son personas que no justamente son de izquierda en muchos lugares del mundo, porque evidentemente ha fracasado toda la política represiva frente al narcotráfico, que hace más negocio a partir de la ilegalidad. Pero saquemos ese tema de lado, que no era este. Acá hay mucha gente en situación extorsionada, en situación... A ver, yo digo, el mantero que vende y saca, como ustedes decían, a veces 150 o 200 pesos por día, le tiene que pagar a quien la extorsiona, él mismo es extorsionado. Entonces no podemos poner a quien tiene una necesidad y un trabajo precario en que es el ilegal. Lo ilegal es la mafia que organiza eso, y donde muchas veces, insisto, cuenta con protección del poder policial y el poder político. Entonces, si acá ponemos el eje en la familia que está vendiendo y no hay 6.500 mafiosos compuestos ilegales, si no transformamos a la persona misma que está haciendo esa actividad 10 o 12 horas al rayo del sol en el problema, cuando esa persona es también una víctima de la situación, pues si tuviese un trabajo legal de 8 horas, con obra social y todo, no haría eso. En la calle. Y si se incorporan, a mí me parece bien incorporar a la planta municipal a la persona. Si está el municipio controlando, es obvio que otra persona ahí es mucho más difícil que se meta, pero pasan a la planta legal. Es una salida, incorporarlo y que esa actividad la hagan como empleados municipales desde ya, y puedan contar con obra social, con vacaciones y salir de la situación de precarización. Con derechos, no como el 35% de gente que trabaja en negro en la Argentina. Permítanme un segundito, Jorge Donofrio, Cristian Castillo, porque vamos a leer los títulos de las 4:30 y ya seguimos, porque nos preguntamos quién manda en la calle a partir de lo que está pasando con manteros, con trapitos, con limpiavidrios y con una situación que tiene distintas posturas y algún tipo de obligación en cuanto a darle una respuesta a la sociedad. Lo seguimos ya.